Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El sol y las playas del sur de la Florida cautivan a todo tipo de personas. Jóvenes aspirantes a modelos vienen hasta acá esperando ser descubiertas. A principios de febrero de 1984, los sueños de estrellato se tornaron en pesadillas cuando varias jóvenes mujeres desaparecieron. Ese fue el comienzo de una serie de asesinatos crueles y aterradores que se extendieron por el país. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El trabajo de una modelo es atraer la atención del público. Pero en 1984, algunas aspirantes comenzaron a atraer publicidad de una forma nueva y horrible. Los sueños de glamour se transformaron en pesadillas cuando varias jóvenes desaparecieron y luego fueron halladas, torturadas y asesinadas. Soy Giles Gangstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando surge un sospechoso, la lista del FBI de los 10 más buscados se convierte en la herramienta que utilizamos para tratar de encontrarlo. El asesino de modelos. La prometedora vida de Beth Kenyon llegó a un final violento el 5 de marzo de 1984. La atractiva joven de 23 años soñaba con convertirse en una modelo. Incluso había llegado a ser finalista en el concurso de Miss Florida. Pero todas sus esperanzas le fueron truncadas la tarde de ese lunes. Al día siguiente, los padres de Beth reportaron la desaparición a la policía de Miami. Tan solo la catalogaron como una persona desaparecida y explicaron que muchas chicas de su edad se alejan por varias razones sin avisar a sus padres. Siéntense, por favor. Pero los Kenyon sabían que su hija no era de las que se esfumaba luego de unos días de fiesta. Entonces contrataron al detective privado Ken Whitaker y a su hijo Ken Jr. para que investigaran. Los Kenyon le dijeron a los Whitaker que Beth trabajaba como maestra de niños con trastornos emocionales. Era una joven responsable y mantenía una relación estrecha con su familia. Sí, esto es muy extraño. Esto es... Temiendo que algo le hubiese sucedido a Beth, los Kenyon habían ido al apartamento de su hija en el condado de North Dade en busca de cualquier cosa que los ayudara a encontrarla. Pero solo encontraron una libreta de direcciones y un álbum de fotografías. Alguien con quien ella salía. Equipados con unas pocas fotografías de Beth y sus amigos, los investigadores se pusieron a trabajar. Padre e hijo lograron determinar con rapidez los últimos pasos de Beth Kenyon. Ken Whitaker Jr. habló con el empleado de una gasolinera cerca de la escuela donde Beth trabajaba. Ken le mostró varias fotografías al empleado. ¿Vio a esta persona hace un par de días? Él recordaba a Beth con claridad, pero también reconoció a alguien más en las fotos. Un hombre que acompañaba a Beth la tarde en la que desapareció. Su nombre era Christopher Wilder. El 11 de marzo, 6 días luego de la desaparición de Beth, los investigadores contactaron a Wilder por teléfono. Él negó saber dónde estaba Beth, pero invitó a los Whitaker a su casa para hablar más sobre ella. Pero cuando Wilder no les abrió la puerta, los investigadores escépticos decidieron echar un vistazo. Sabían que él era un contratista de obras exitoso y un autoproclamado fotógrafo de modas. Los Kenyon le habían dicho a padre e hijo que Wilder le había propuesto matrimonio a su hija, pero que ella lo había rechazado dejándolo descontento y molesto. Al revisar la basura, los Whitaker encontraron una fotografía. Parecía una foto inocente por encima, pero para unos ojos entrenados significaba mucho más.
Los investigadores pronto descubrieron que Christopher Wilder había corrido el Grand Prix de Miami. El 26 de febrero de 1984 terminó en el puesto 17 y había ganado $400. El día de la carrera también fue la última vez que alguien vio a Rosario González. La veinteañera trabajaba para una empresa publicitaria distribuyendo aspirinas gratis en el Grand Prix. La prensa de Miami seguía agitada por la misteriosa desaparición de González. Ella se había desvanecido solo 5 días antes de Beth Kenyon. Los investigadores descubrieron que Wilder conocía a González. Ella había modelado para él en sesiones fotográficas aficionadas. Fue una conexión determinante, pues las dos mujeres desaparecidas, Beth Kenyon y Rosario González, fueron vinculadas a través de Christopher Wilder. Con esta información, el señor y la señora Kenyon buscaron la ayuda del FBI. El agente especial John Hanlon de la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Miami recuerda el encuentro. El 12 de marzo, los Kenyon vinieron a la oficina para exigir una participación más activa del FBI, pero no teníamos jurisdicción en ese momento y no había evidencia de un secuestro. En un intento para presionar a Wilder, los investigadores privados de los Kenyon filtraron sus hallazgos al Miami Herald. La historia fue publicada el 16 de marzo de 1984. Aunque el artículo no mencionaba el nombre de Christopher Wilder, claramente lo acusaba. El reportaje describió al hombre que vinculaba a González y a Kenyon como un contratista local, piloto de carreras, fotógrafo aficionado y oriundo de Australia. Era Wilder, sin dudas. A pesar de que el FBI no tenía jurisdicción en él, el agente especial supervisor Gordon McNeil ya había comenzado a investigar el caso. Esta conexión atrajo mi interés, por lo que decidí abrir una investigación preliminar de secuestro para verificar una posible violación de la ley federal. Los agentes McNeil y Hanlon determinaron que Wilder era un posible sospechoso. Tenía un historial criminal que se remontaba a su nativa Australia, donde había salido bajo fianza por un cargo de abuso sexual. Días después, el 21 de marzo, los agentes fueron notificados sobre un incidente que les permitió abrir una investigación completa. Una llamada telefónica a la oficina del FBI en Miami reportó que una mujer de Tallahassee, Florida, había sido secuestrada y llevada, pasando los límites del estado, hasta Georgia, donde había escapado. La descripción inicial de su agresor coincidía con la de Christopher Wilder. ¿Estás bien? El agente especial Hanlon viajó a Georgia para escuchar el relato de la víctima. Fue una pesadilla. Oh, disculpa, tienes una Hola, visita. soy el agente especial John Hanlon del FBI y necesito... Linda Grover, de 19 años, le dijo a Hanlon que había ido de compras a Tallahassee, Florida, cuando un hombre se le acercó para ofrecerle trabajo como modelo. Portadas de revistas. Tengo cualquier número de contactos. Es un trabajo muy emocionante. Alegando ser un fotógrafo, el desconocido la invitó a su auto para que ella viera su portafolio. Fue a media tarde en un lugar muy concurrido y Linda dijo que sintió que no había nada que temer. No. ¿Con una cara tan linda como la tuya? Cuando él le preguntó si había modelado alguna vez, ella dijo que no. Él la halagó con comentarios sobre lo hermosa que era y le prometió colocarla en la portada de Vogue. Pero Linda indicó que cuando ellos llegaron a su auto, el fotógrafo comenzó a cambiar su historia. Afirmó que había dejado su portafolio en su estudio y le pidió a Linda que lo acompañara hasta allá para buscarlo. Cuando ella titubeó, el hombre la atacó y la empujó dentro del auto. La golpeó detrás de su cabeza y todo se oscureció por completo. Él me golpeó. Cuando ella recobró la conciencia, estaba recorriendo un camino rural. Cuando su secuestrador vio que volvía en sí, detuvo el auto en un lugar apartado.
Sacó a rastras a Linda del auto, advirtiéndole que si trataba de escapar la mataría. Aprisionó su cuello con sus manos y la estranguló hasta que perdió el sentido. La siguiente vez que despertó, estaba envuelta en un saco de dormir, tendida sobre la cama de una habitación de un motel barato. Una vez más la amenazó con asesinarla si trataba de escapar. No te muevas. La ató a la cama y cerró sus ojos con un pegamento muy fuerte. En las siguientes horas, el secuestrador violó, golpeó y torturó varias veces a Linda Grover. Cuando desobedecía sus órdenes, la aturdía con un cable que había convertido en un artefacto para electrocutar. El abuso fue tan intenso que Linda comprendió que estaría muerta antes de que alguien la encontrara. ¿Crees que podrías reconocer el auto? Logró soltarse Oye, y se encerró en el baño. ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! Golpeó las paredes y gritó para pedir ayuda. ¡Por favor, ayúdeme! Detente. ¡Auxilio! Detente. ¡Auxilio! Detente. ¡Auxilio! Hey. ¡Alguien que me ayude! detente ahora. ¡Quiero salir! Detente. Detente. ¡Ayúdame, por favor! Te lo advierto. El violador entró en pánico, tomó lo que pudo y huyó. El agente Hanlon le mostró a Grover una serie de fotografías y le preguntó si podía identificar al agresor. No tuve la menor duda al respecto. Había pasado horas con esta persona y ese era él. Lo identifiqué sin dudar. Era Christopher Wilder. Ahora con 35 años, candidata a un doctorado y madre soltera, la determinación de Linda Grover fue la que le salvó la vida. Eso también la convirtió en una testigo muy importante, dispuesta a arriesgarlo todo por el arresto de su agresor. Estuve en el hospital durante una semana o algo así. Y luego tuve que irme del país mientras él seguía fugitivo, porque les preocupaba mi seguridad personal y les preocupaba la seguridad de mi familia. Tan atroz fue la traumática experiencia de Grover que se logró elevar la investigación a la categoría de un caso federal. Debido a que había sido secuestrada a través de límites estatales, ahora el FBI poseía jurisdicción total. Christopher Wilder ahora era solicitado por el secuestro y violación de Linda Grover y se mantenía como el sospechoso principal de las desapariciones de Rosario González y Beth Kenyon. Era obvio que ahora se trataba de una violación federal y teníamos todos los argumentos para destinar todos los recursos del FBI en este caso. Sin saber exactamente dónde encontrar a Wilder, un equipo de agentes irrumpió en su casa de forma contundente. FBI. FBI. Derribando su puerta, ingresaron preparados para arrestar al sospechoso. Despejado. ¡Despejado! ¡Despejado! Despejado. Pero encontraron una casa vacía. ¡Despejado! Todos despejados. Wilder la había abandonado desde hacía tiempo. Había huido con días de ventaja sobre los agentes federales, y cada minuto que seguía libre ponía en riesgo a alguna otra mujer. Una cacería desesperada había comenzado. Marzo 1984. Los agentes del FBI realizaron un meticuloso registro de la casa abandonada, perteneciente a Christopher Wilder. 2 mujeres estaban desaparecidas, presuntamente asesinadas a manos de él. Una tercera apenas había escapado con vida luego de su secuestro y violación. Los agentes necesitaban algo que los vinculara con el paradero actual del sospechoso.
Te gustaba decorar, ¿A ¿eh? dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Pero antes de irse, Wilder había preparado su casa para cualquier investigador. El lugar estaba impecable. En principio no había huellas dactilares en la casa de Wilder. Siempre se encuentran huellas dactilares dentro de cualquier vivienda. Parecía que todo había sido limpiado por completo. No, la verdad es... El FBI y las autoridades locales hicieron averiguaciones en Miami y West Palm Beach, pero nadie reportó haber visto o escuchado de Wilder desde que había dejado a Linda Grover en un motel de Georgia. El FBI alertó a la policía para que estuvieran atentos al auto de Wilder. Le solicitaron a bancos y compañías de tarjetas de crédito que vigilaran cualquier transacción que pudiera realizar. Pero los sistemas informáticos de 1984 eran lentos, las pistas se diluían y a menudo ya era muy tarde para dar una respuesta rápida. Esas pistas que obtuvimos no pudieron ser comprobadas. Porque el 21 de marzo de 1984, un técnico en reparaciones de Florida Central notó algo inusual en un arroyo poco profundo. Era el cuerpo apenas reconocible de una mujer joven. Luego fue identificada como Teresa Ferguson, de 21 años. Testigos la vieron por última vez hacía 3 días, mientras se alejaba de un centro comercial junto a un hombre que coincidía con la descripción de Wilder. La autopsia mostró que había sido golpeada con una barra de hierro y estrangulada hasta su muerte. El perfil de la víctima y la brutalidad del crimen apuntaban a Wilder. Pero nada de esto lo vinculaba directamente. Si se trataba del contratista australiano, los agentes del FBI sabían que había un asesino en serie suelto. Uno que debía ser detenido antes de que asesinara de nuevo. Los agentes continuaron siguiendo el rastro del sospechoso. Una cámara de seguridad automática fotografió a Wilder en un banco de Tampa. Los registros bancarios mostraron que había retirado de sus cuentas más de $19,000. Era una muy mala señal. Ahora su presa tenía el dinero para viajar a donde quisiera. Para el 22 de marzo de 1984, Wilder ya estaba en Texas. Allá está nuestro auto. Testigos lo vieron acercarse a Terry Walden, de 23 años, en el estacionamiento de la Universidad Lamar, en Beaumont, Texas. Walden era una esposa, madre de 2 niños y estudiante de enfermería. Soy fotógrafo. Lo observé mientras venía. Wilder le preguntó si quería modelar. Si quiere ganar dinero extra, debería... Pero Wilder no pudo seducir a Walden con su palabrería. Ella lo rechazó de forma amable. No tenía forma de saber que pronto lo vería de nuevo. Mientras el FBI comenzaba su cacería a nivel nacional, testigos indicaron a los investigadores que Wilder se había quedado en Beaumont, Texas, un día más. Esta vez había regresado a territorio conocido para acechar a su próxima víctima. Ellos tienen esta a 7,99. Visitó el centro comercial local buscando a alguna joven para engañarla con sus sueños glamorosos. ¿Una película o tomarse fotografía de modas? No, gracias. No, escuchen, solo tome mi tarjeta. ¿Ves todo? Pero nadie sucumbió ante sus falsas promesas. Está bien. Está bien. Luego de haber sido rechazado varias veces, vio un rostro familiar. Era Terry Walden. Había ido a hacer algunas compras luego de dejar a su hija de 4 años en la guardería. ¿Podrías tomar mi tarjeta y considerarlo? De nuevo, Terry rechazó a Wilder. No. Estoy seguro de que podrías... No, gracias. De acuerdo. Pero esta vez, él no aceptaría un no como respuesta. Mientras abandonaba el centro comercial, Wilder la siguió a su auto. A plena luz del día, en medio de un estacionamiento muy concurrido, Wilder atacó a Walden.
La golpeó dejándola inconsciente y la introdujo en su Mercury Cougar. Luego tomó sus maletas y se marchó en el auto de la víctima. Esa tarde, el esposo de Walden reportó su desaparición, luego de que no pasó a buscar a su hija en la guardería, pero para ese momento ya era muy tarde. El cuerpo de Terry Walden fue encontrado días después flotando en un canal cerca de Beaumont, Texas. La policía localizó el Chrysler de Wilder unos kilómetros más allá. Por favor, primero tomen las fotografías de... El equipo forense del FBI que revisó el auto descubrió cabellos y fibras que pertenecían a Teresa Ferguson, la mujer descubierta por el técnico 5 días atrás. Ahora, procedan a aspirarlo con cuidado. Esto confirmó las sospechas de los agentes. Teresa Ferguson había sido la 4ª víctima conocida de Wilder. Todo esto es lo encontrado en el piso del... McNeil y Hanlon estimaron que el asesino les llevaba al menos 2 días de ventaja. Desde la oficina de Miami ordenaron publicar boletines a nivel nacional solicitando el auto robado a Terry Walden. Cada agencia policial estatal a lo largo del camino, cada oficial estatal de carreteras sabía cuál auto estábamos buscando. Pero por desgracia, a veces resulta increíble, pues decimos, bien, está conduciendo un auto morado, pero ¿cuántos autos morados hay allá afuera? Es increíble cuántos autos morados aparecen cuando buscas autos morados. Ese fue el problema. En el momento nunca supimos qué placa estaba usando ese vehículo particular. Los teletipos del FBI no paraban de trabajar. Cada oficina en el país recibió varias páginas describiendo la apariencia física de Wilder, los perfiles de sus víctimas, dónde había sido visto por última vez y a dónde se creía que se dirigía. La tecnología de 1984, sin embargo, no era suficiente para seguirle el paso. Había tantas pistas sobre Wilder recorriendo todo el país, y cada una de ellas llegando a todas las oficinas del FBI con información, que el sistema de teletipo del FBI fue respaldado por 48 horas, por cerca de 2 semanas, debido al volumen de información que iba y venía sobre Wilder. Esto dejó a la agencia una sola forma de rastrear a Wilder. Tendrían que seguir el macabro rastro de cadáveres que desechaba mientras huía. La siguiente víctima fue Susan Logan, de 21 años. Había sido vista por última vez en un centro comercial cerca de la ciudad de Oklahoma. Un pescador se topó con su cuerpo 2 días después de su desaparición. El lugar donde desapareció y la forma como había muerto indicaban una sola cosa, que había muerto a manos de Christopher Wilder. En este caso en particular, teníamos a un individuo que estaba secuestrando, violando, torturando y asesinando a una mujer cada día y medio. Así que existía una presión muy intensa, como era de suponer. Una tecnología lenta y un fugitivo veloz limitaban al FBI. Pero el 28 de marzo al fin tuvieron el golpe de suerte que estaban esperando. Wilder se registró en un motel en Rifle, Colorado, usando una tarjeta Visa robada. El FBI supo que él tenía la tarjeta y que la estaba usando, pero no habían podido rastrearla antes de Rifle. En esos días de 1984 no se contaba con la validación instantánea de tarjetas de crédito cuando llegabas a un hotel. Solo se corroboraban los montos que excedían los $100. En cada hotel en el que Wilder se quedó a lo largo de su ruta asesina, los cargos oscilaron entre los $50 y los $60.
Quizás por puro aburrimiento, el empleado del motel decidió llamar y conformar la tarjeta de crédito esa noche, en vez de hacerlo por correo al día siguiente. En lugar de la aprobación, el empleado recibió un número telefónico para que llamara de inmediato. Una llamada muy tempranera movilizó la oficina del FBI en Denver, Colorado. Al fin, el FBI sabía dónde se encontraba el fugitivo. A tempranas horas de la mañana del 29 de marzo, 4 agentes llegaron a la habitación de Wilder, seguros de que habían acorralado al asesino. ¡FBI! ¡Orden de allanamiento! ¡Vayan! ¡FBI! No estaba allí. Con la misma rapidez con la que había respondido el FBI, Wilder los había evadido. Por alguna razón desconocida, el fugitivo había partido antes del amanecer. Era la mejor pista que la agencia había tenido y habían fallado. Una vez más, las frustradas fuerzas especiales no sabían dónde se encontraba el depredador. Temían que estuviera en uno de los muchos centros comerciales que había en un día en auto desde Rifle, Colorado. 29 de marzo de 1984. En solo 3 semanas, el contratista australiano Christopher Wilder había secuestrado a 4 mujeres y asesinado a 3 de ellas. Los agentes del FBI notaron un patrón en su campaña de violencia. El asesino se mantenía en dirección al oeste y había reducido sus cotos de caza a centros comerciales. Cheryl Bonaventura, de 18 años, había sido vista por última vez en el centro comercial Mesa de Grand Junction, Colorado. Más tarde, el FBI vincularía a Wilder con su muerte. Teníamos a un hombre que sabíamos que estaba al acecho, un hombre que sabíamos que cada día que pasaba tenía a un alma desdichada, sufriendo un miedo mortal por su vida, muriendo en condiciones de peligro extremo de una forma dolorosa. Para correr la voz, el FBI amplió la red de búsqueda. En todo el país, los agentes dieron aviso sobre el peligro a guardias de seguridad y a gerentes de centros comerciales, diciéndoles que estuvieran atentos ante el australiano. Los investigadores le hicieron llegar fotografías y volantes que fueron desplegados para alertar a los compradores. A pesar de las advertencias del FBI, una revista juvenil organizó una competencia femenina en el centro comercial Meadows de Las Vegas. Wilder se presentó, armado con su cámara. Habló con varias adolescentes durante el evento, pero pronto centró su atención en Michelle Kaufman. La joven de 17 años había conducido más de 40 kilómetros desde su hogar en Boulder City, en Nevada. Nerviosa por participar en su primer casting de modelaje, les había pedido a su familia y amigos que le permitieran ir sola. Luego de una conversación con Wilder, Kaufman se cambió de ropa y dejó el centro comercial en su compañía. Era un 1 de abril. Tan pronto las autoridades de Las Vegas alertaron al FBI sobre la desaparición de una joven de un centro comercial, los agentes respondieron. Pidieron todas las fotografías que se habían tomado en el evento de modas. De inmediato, un fotógrafo les entregó 5 rollos de película. Y cuando revelaron esas fotografías, allí estaba la chica Kaufman en el escenario con pose de modelo. ¿Y quién estaba a cerca de 6 metros de distancia, viéndola con lo que yo llamo la mirada de un maníaco homicida? No era otro sino Christopher Wilder.
Tal como las demás, la joven Michelle Kaufman sufrió a manos de Wilder. La inmovilizó y amordazó con cinta adhesiva. Luego la golpeó, violó y torturó. Y podían verse incisiones en su cuerpo. Podían ser de tan solo 2 a 3 centímetros de largo. Y no eran profundas. Estaban hechas solo para que sangraran lo suficiente. Solo las hicieron para torturar, no matar, hasta que al final asesinaba a las víctimas. Era un sádico sexual despiadado. El 5 de abril, 4 días luego de la desaparición de Michelle Kaufman, el FBI ofreció una conferencia de prensa. Anunciaron la inclusión de Christopher Wilder en su conocida lista de los 10 fugitivos más buscados. Vaya, increíble, fue incluido. Pero fue bueno que lo incluyeran. Por más de 50 años, la lista ha ayudado a generar la publicidad necesaria para capturar a fugitivos violentos. Hola, Beth. El agente especial Tom Brecky trabaja como vocero nacional para el FBI. Se habían cumplido los criterios para incluir a Wilder en la lista. Representaba una amenaza para la sociedad, era en extremo peligroso. Un individuo violento cuyos delitos eran escandalosos y había escapado del área donde pensábamos que él podía estar. Por lo que era muy importante para nosotros transmitir el mensaje al público estadounidense y a los medios de comunicación de que él podía estar en cualquier parte de los Estados Unidos. Pero la inclusión de Wilder a la lista de los 10 fugitivos más buscados llegó un día tarde para Tina Marie Risico. En Lomita, California, el día previo a la conferencia de prensa, la joven de 16 años fue al centro comercial y de modas Del Amo para solicitar un trabajo de verano. La estudiante de secundaria quería ahorrar para comprar un auto. Conoció a Christopher Wilder cuando le dijo que era perfecta para una sesión fotográfica que tenía. Perfecta, que puedo darte $100 aquí mismo, si quieres. Le dio $100 en efectivo y le prometió que habría mucho más. Sí, eres la correcta. Sé que lo eres. Sí. ¿Tienes algunos minutos para comenzar? ¿Qué edad tienes? 16. ¿16? Y es que cuando te vi me dije, esta es la chica. Wilder llevó a Tina Marie a un parque cercano. Al principio todo avanzó como si se tratase de una sesión legítima. Me encanta esta locación. Dijo que la locación tenía la luz perfecta para la cámara. Creo que puede ser aquí. Es tan encantador. Cuando comenzó la sesión, una entusiasta Tina Marie se esforzó por complacer a su fotógrafo. Eso es. Cuando Wilder le dijo que sonriera, ella lo hizo. Cuando le pidió que ladeara su cabeza, también lo hizo. Y luego todo se arruinó. Ahora, entra al auto. ¿Está bien? Él apuntó a su cabeza una Magnum 357 y le dijo que se subiera al auto. ¡Rápido, rápido! La aterrorizada joven no tuvo otra opción sino obedecer. Wilder llevó a Tina Marie Risico a un motel en San Diego. Allí, como a las otras, golpeó a su joven víctima, la ató a la cama y la violó varias veces. Wilder le cortó con su cuchillo y la electrocutó usando cables que ató a diferentes partes de su cuerpo. El nivel de crueldad dejó perplejo al agente Hanlon. Entonces te preguntas, ¿por qué alguien quisiera hacerle eso a otra persona? Aterrorizarlas tanto, causarles tanto daño, torturarlas con un cable eléctrico y luego asesinarlas como si fueran un pedazo de basura. Y esas personas saben que serán asesinadas. Es decir, llega un punto donde esa persona se da cuenta y piensa, no voy a sobrevivir a esto. Mi vida se acabó y eran mujeres jóvenes. Se identifica a sí mismo como un fotógrafo profesional, halagando la apariencia de una mujer joven e intenta... Justo cuando la vida de Tina estaba a punto de acabar,
Un boletín especial de noticias captó la atención de Wilder. Christopher Bernal Wilder ha sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Si usted conoce... Era la conferencia de prensa del FBI. Wilder vio con horror cómo su fotografía era mostrada en aparatos de televisión por toda la nación. Los agentes federales lo declararon el fugitivo más buscado en los Estados Unidos. Lo responsabilizaron por la desaparición de 6 mujeres jóvenes. No sabían sobre la 7ª víctima que estaba en la habitación del motel con él. Tenemos que irnos rápido. Wilder entró en pánico, tomó a Tina Marie y emprendió el camino. Pero ahora que encabezaba la lista de los 10 fugitivos más buscados, Wilder estaba en la portada de cada periódico y al frente de cada telediario en el país. Era el titular de portada de cada periódico de Estados Unidos. En cada telediario, en cada programa radial, hablaban de Christopher Wilder y mostraban su fotografía diciendo su nombre, Christopher Wilder. El FBI esperaba que al divulgar el rostro de Wilder por las pantallas de televisión y los periódicos, alguien en algún lugar lo reconociera. Era la mejor oportunidad que tenían los agentes para detener a Wilder antes de que acabara con otra vida. Los 10 más buscados. En la primavera de 1984, el FBI llevó a cabo la mayor persecución de la historia por el violador y asesino Christopher Wilder. Tenían conocimiento de al menos 6 víctimas. Sospechaban que habría muchas más. Wilder había atravesado la red del FBI en Nevada mientras se dirigía hacia el este. Con él se encontraba una rehén de 16 años, Tina Marie Risico. El 10 de abril de 1984, fuera de un centro comercial en Gary, Indiana, Christopher Wilder le dijo a Risico que la dejaría escapar bajo una condición. Tenía que ayudarlo a atrapar a su próxima víctima. Durante 6 días, la adolescente había sido violada, golpeada y aterrorizada. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él le pidiera. Wilder observó que Donette Wild entraba a varias tiendas. Supuso que estaba buscando trabajo en el centro comercial. Risico le dijo a Walnut que Wilder era el gerente de una tienda y quería que llenara una solicitud de empleo en su auto. Cuando llegaron al auto, Wilder sacó su arma y forzó a Donette a subirse en él. Bien, yo creo que... Cariño, vas a venir con nosotros. Vamos, entra al auto. Entra. Da la vuelta. Da la vuelta. Partió con las 2 chicas. Algunos testigos lo vieron irse. Muy bien. A una mujer joven, muy atractiva, como todas las víctimas de Wilder, se le habían llevado, la habían visto irse con un sujeto que pensaron era Christopher Wilder, de un centro comercial en el área de Indianápolis. Y entonces, cuando nos llegó esa información, supimos que... Pues ahora sabíamos que él se dirigía hacia el este. La agencia puso a todos los agentes al este de Mississippi a trabajar en el caso. A pesar de su promesa, Wilder se negó a liberar a Tina Marie. En su lugar, forzó a Risico a observar cómo él torturaba y violaba a Donette. La pesadilla continuó durante 2 días. Despierta, despierta. La mañana del 12 de abril de 1984, Tina Marie escuchó una voz familiar en las noticias. Todas nuestras energías para que Tina regrese a casa, viva, a salvo. Eso es lo que todos esperamos. Con estas palabras... En televisión nacional, la madre de Tina Marie le suplicó al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. Señales de que su hija aún sigue viva y... Wilder entró en pánico de nuevo. Tomó a sus rehenes y huyó. Y tú, vístete, ahora. Wilder exclamó que era solo una cuestión de tiempo antes de que el FBI lo encontrara. Detuvo el auto en una zona boscosa cerca de Penn Jam, Nueva York. Quédate aquí. Le ordenó a Risico que no se moviera.
Donette estaba dopada con pastillas para dormir. Aún así, él la forzó a adentrarse en el bosque. Una vez a solas, Tina Marie ponderó la oportunidad de escapar. Pero el horror de los últimos 9 días la había destrozado mentalmente. Se quedó tranquila. ¿Qué estás haciendo? Sigue caminando. Vamos, vamos. Caminando a través del bosque, Donette Wild se recuperó poco a poco hasta comprender que Wilder iba a asesinarla. Tranquila. No quería morir apuñalada. Le suplicó que en su lugar le disparara. ¡Nos vamos! Ignorando sus súplicas, Wilder la apuñaló 2 veces en el pecho. Y la dejó allí para que muriera. Vamos. En cuanto comenzó a conducir para marcharse, el temor de que Donette Wild podría seguir viva se apoderó de él. Regresó a la escena para deshacerse de Donette de una forma más efectiva. Quédate aquí. Quédate aquí. Cuando llegó, apenas pudo creer lo que veía. Ella se había ido. Parecía increíble, pero Donette Wild había sobrevivido. Apuñalada 2 veces, sangrando en abundancia, drogada y golpeada, había logrado reunir fuerzas y escapar hacia una vía, donde un conductor la rescató. Vengo a hacerle algunas preguntas. Gracias. Gracias al testimonio de Wild, el FBI sabía que Wilder se dirigía al noreste, conduciendo aún el Mercury Cougar que le había robado a Terry Walden. Siempre en ese auto. Pero, ¿por cuánto tiempo? Mercury Cougar. Luego que regresó y descubrió que Donette ya no estaba allí, desde luego supo que tenía que hacer algo con ese vehículo. Necesitaba uno nuevo. Y se fue al oeste del estado de Nueva York. De nuevo se dirigió al centro comercial más cercano. Esta vez en Victor, Nueva York, donde vio un Pontiac Firebird dorado. Le dijo a Risico que se encargara de conducir el Cougar y lo siguiera donde él fuera. Ahora. Él sometió a Beth Dodge, de 33 años. Apuntándola con un arma, la forzó a sentarse en el asiento de atrás de su Firebird. Una Tina Marie, destrozada a nivel emocional, solo hizo lo que se le ordenó. Wilder condujo una media hora hacia una zona aislada. Vamos. Vamos afuera. Quiero que salgas. Por favor, Sal. no vaya a hacerme daño. Por favor, Escucha, no. Quiero que tomes la maleta blanca, tomes la cámara, colócala ahí adentro y espérame. ¿Entiendes? Lo siento. Obligó a Beth Dodge a ir hacia el bosque. Momentos más tarde, Tina Marie escuchó 2 disparos provenientes de los árboles. Oh, Dios mío. Esta vez no hubo violación ni tortura. Wilder había asesinado a Dodge tan solo por su auto. Pero tenía en mente un destino distinto para Tina Marie. A pesar del infierno que le había hecho pasar, él se había apegado a Tina Marie. Le dijo que no quería que estuviera cerca cuando llegara el fin.
Llevó a Tina Marie Risico al aeropuerto de Boston y le dio dinero para un boleto hacia su hogar en Los Ángeles. Su sufrimiento había llegado a su fin. Una vez a salvo en casa, Tina Marie daría detalles a los agentes sobre la ola de asesinatos de Wilder. Ahora Wilder estaba solo, y los agentes no querían esperar hasta que otra víctima desapareciera para tener una pista sobre su paradero. Durante la búsqueda de Wilder, supimos que tenía amistades en Canadá y que había visitado ese país en amplitud. Así que sentimos que había una gran probabilidad de que se estuviese dirigiendo al este y luego al norte, hacia Canadá. Wilder condujo hacia la frontera en el Firebird de Best Dodge. Durante 3 semanas, había evadido los mejores esfuerzos del FBI. Hasta la lista de los 10 fugitivos más buscados había fallado para lograr su captura. Los agentes McNeil y Hamlin querían detener con urgencia al asesino antes de que atacara otra vez o de que escapara de su jurisdicción. Para abril de 1984, Christopher Wilder había asesinado a 7 mujeres en Estados Unidos. Se presumía que 3 más habían fallecido y que otras 3 violadas y golpeadas habían sobrevivido. El FBI creía que estaba en New England dirigiéndose al norte. Los agentes federales dirigieron sus recursos hacia los estados ubicados en el noreste del país antes de que pudiera escaparse por la frontera canadiense. Y el FBI tenía agentes haciendo rondas, desplegando el cartel de Se Busca y ese tipo de cosas. Pero lo mejor era que teníamos a todos los policías, que eran cientos, muchos más ojos y oídos que los agentes del FBI disponibles en New England. El viernes 13 de abril de 1984, Wilder se detuvo a llenar el tanque de gasolina en el pequeño pueblo de Colebrook, New Hampshire, cerca de 19 kilómetros de la frontera canadiense. Mientras llenaba el tanque, le hizo preguntas a un empleado sobre los trámites que podría necesitar para cruzar la frontera. 2 patrulleros estatales, Wayne Fortier y Leo Jellison, divisaron el auto de Beth Dodge. A ellos, como a casi todos los departamentos de policía en el país, les habían indicado que estuvieran atentos a un Firebird y a un hombre con la descripción de Wilder. Jellison le preguntó a Wilder si podía hablar con él. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Policía! ¡Aléjese del auto! Wilder corrió al Firebird y tomó su Magnum 357. Durante el forcejeo, el arma se disparó. El oficial Jellison resultó herido en el pecho. Él viviría. Pero Christopher Wilder no. La bala que hirió al oficial Jellison primero atravesó a Wilder, perforó su corazón, matándolo de forma instantánea. El reinado de terror de Wilder había terminado con una 10ª muerte. La suya. Las autoridades recuperaron los cuerpos mutilados de Cheryl Bonaventura y Michelle Kaufman meses después. Pero las 2 mujeres que habían iniciado la investigación, Rosario González y Beth Kenyon, nunca fueron encontradas. El señor y la señora Kenyon fallecieron sin conocer el paradero de su hija. ¡Ven acá! Otras víctimas y sus allegados han luchado por recuperar sus vidas destrozadas. Ven, ¿te gusta? Linda Grover también aprendió una lección escalofriante. Creo que se debe puntualizar que estas personas no siempre son demonios y que no siempre tienen tatuajes, no siempre tienen cabello largo. Con frecuencia ellos son muy elocuentes y se esconden y pueden pasar sin problemas en la sala de tu casa bebiendo vino o brandy luego de la cena. La cruda verdad es que Christopher Wilder no es el único. Estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados, pero cada año hay una docena de asesinos como él que nunca alcanzan la atención nacional. Acechan nuestros centros comerciales, nuestras escuelas e iglesias en busca de víctimas. Los sueños de fama y fortuna pueden oscurecerse con rapidez. Solo mediante la conciencia pública, la incansable vigilancia y las capacidades del FBI, esperamos mantener a estos depredadores a raya.
algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un par de asesinos en serie andaban sueltos por el Medio Oeste, atacando a adultos y niños por igual. Siempre un paso atrás, los agentes no tenían otra opción sino seguir el rastro de los cuerpos. A medida que la ola de crímenes se salía de control, la presión aumentaba para detener a estos asesinos. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Estos temibles asesinos recorrieron 6 estados, como una peste, actuando sin sentido o razón. Atacaban a adultos y también niñas. Secuestraban, asesinaban y se movilizaban para matar de nuevo. En su destrucción dejaron muchas pistas, pero los objetivos móviles son difíciles de atrapar. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Debíamos atrapar a estos asesinos que eludían a las autoridades. Esperábamos que una red de captura los llevara ante la justicia. Ola de crímenes. En Kenosha, Wisconsin, una comunidad cercana a la frontera con Illinois, la madre soltera Juanita Witt llegó a casa con su hija de 9 años, Vernita, y su nuevo amigo Robert Knight. Ya era un poco tarde, la noche del 29 de mayo de 1984, cuando regresaron de un día de diversión en una feria del lugar. Robert le dijo a Juanita que tenía un regalo tardío para ella del Día de las Madres en su casa, a solo unas cuadras de distancia. Le preguntó si Vernita podría ayudarlo a traerlo. Prometió que solo demoraría 1 hora. Por favor, ya regresamos. Renuente al principio, Juanita se rindió a las súplicas entusiastas de su hija. Excelente. Adiós, bebé. Te amo. Cuídala mucho. Lo haré. Cuando se acercaba la medianoche, Robert y Vernita aún no habían regresado. Juanita estaba angustiada y quería salir de su departamento para buscar a su hija. Pero si Vernita regresaba a la casa vacía, la niña podría asustarse. Pero su preocupación ya era muy grande. Juanita decidió ir a buscar a su hija. Se dirigió a la dirección que Robert le había dado. Cuando llegó, su pánico se convirtió en horror. El edificio donde Robert Knight le había dicho que estaba su casa estaba abandonado. No sé. Él me dijo que la traería de vuelta. Sin saber qué hacer, Juanita acudió a su amiga Ellen Reeves en busca de ayuda. Y aún no han regresado. Preocupada por la seguridad de la hija de su amiga, Ellen insistió en que era hora de contactar a la policía. Tomen asiento, por favor. Juanita le dijo al oficial que su hija, feliz y extrovertida, no se habría escapado. Información que pueda darme de él. El oficial se centró en Robert Knight. Juanita dijo que había conocido a Robert un mes antes. Él la saludó mientras paseaba por el vecindario en su bicicleta. Se hicieron amigos y Robert le habría tomado cariño a la joven Vernita. La policía no tenía registrado ningún Robert Knight. El oficial le pidió a Juanita que revisara fotografías de personas que pudieran parecerse a él. Juanita revisó 2 libros de fotos. Finalmente, señaló la foto de un hombre que aseguraba era Robert Knight. Los oficiales determinaron que la persona que Juanita había identificado como Robert Knight realmente se llamaba Alton Coleman.
Los investigadores llamaron al FBI. La agente especial Verdina Passanelli, de la oficina del FBI en Kenosha, Wisconsin, fue asignada a la investigación. El FBI siempre se involucra cuando desaparecen niños pequeños bajo circunstancias inusuales, y era claro que este era uno de esos casos. Los investigadores no perdieron tiempo en obtener una orden de allanamiento para la última dirección conocida de Coleman, la casa de su abuela, en Waukegan, Illinois, unos kilómetros de donde vivían los Witts, pasando la frontera estatal. Una mujer joven abrió la puerta. Cuando los detectives le preguntaron, ella se identificó como Deborah Brown, la novia de Coleman. Al principio, Brown se mostró reacia a responder cualquier pregunta sobre Coleman o su paradero. Declaró que había estado viviendo en esta casa durante un año, brindando atención domiciliaria a la abuela casi ciega de Coleman. Los investigadores insistieron. Al final convencieron a Deborah de que cooperara. Les dijo que Coleman se había ido toda la noche, pero que regresó a su casa solo a eso de las 8 de la mañana. Había ido a cambiarse de ropa para presentarse en la corte más tarde esa mañana. Coleman había sido acusado de violar a una niña de 14 años a punta de navaja. Brown también admitió que Coleman le había dicho que había hecho algo muy malo la noche anterior, pero no explicó qué. Los investigadores esperaron en la casa que Coleman regresara, mientras que otros oficiales recorrieron la zona. No lo encontraron en ninguna parte. El FBI unió fuerzas con investigadores locales. Los detectives de Kenosha y las cercanías de Waukegan, Illinois, ya conocían la reputación de Coleman. Era un criminal violento con un pasado perturbador. Cuando supe sobre Coleman, me di cuenta que era en extremo peligroso, puesto que el Departamento de Policía de Waukegan tenía un extenso registro de arrestos suyos. Había sido arrestado unos 10 años antes por la violación de una mujer de 40 años y tenía muchas más detenciones, sobre todo por agresión, abuso sexual y violación de una niña. Y al revisar estos casos y escuchar el testimonio de los detectives que lo conocían, ya se podía visualizar el perfil de una persona cada vez más violenta. El equipo especial reclutó a todos los oficiales y agentes disponibles para ayudar en la búsqueda de Coleman y Vernita. Nuestra estrategia esa noche fue rastrear a Alton Coleman. Nos reunimos en el departamento de policía y ensamblamos todo lo que teníamos. Descubrimos información de que él muchas veces usaba el tren, tomaba taxis porque no tenía un auto. Entonces lo que decidimos fue dividirnos en equipos. Salimos y comenzamos a entrevistar personas. En las calles, los investigadores hablaron con los conductores de varias líneas de taxis. Todos estaban familiarizados con Alton Coleman. Los taxistas acordaron que si lo veían, lo notificarían a la policía. El equipo especial ofreció una recompensa de $5,000 por información que condujera al arresto de Coleman. La promesa de una recompensa captó la atención de las personas, pero no aportó ninguna pista útil con tanta rapidez como esperaban los investigadores. Ellos temían que el tiempo se estuviera acabando para Vernita Witt. El 31 de mayo, a 2 días de la investigación, un taxista de Waukegan que conocía a Coleman del vecindario llamó para informar que estaba recogiendo a Coleman. Un patrullero que realizaba la vigilancia de la zona respondió. Coleman fue dejado en la casa de su hermana Terry.
Vio al oficial que se aproximaba y escapó. ¡Detente ahí, Coleman! Desapareció en el vecindario que conocía muy bien. La investigación solo tenía 2 días y al sospechoso ya lo tenían al alcance. Los investigadores especularon que Coleman tal vez estaba escondiéndose en los almacenes abandonados ubicados a lo largo del lago Michigan. Policía de Waukegan, señora, por favor, abra la puerta. Con la esperanza de que Coleman respondiera a la voz de su hermana, los detectives la incorporaron al grupo. Aun cuando Coleman era su misma sangre, también era madre de una niña pequeña. Los agentes la convencieron de ayudarlos. Hablando con su hermano a través de un megáfono, ella le suplicó que se entregara. Alton, es necesario que salgas de donde estés y te entregues. Mientras tanto, los oficiales y agentes se dispersaron, registrando el área. Pero incluso en una zona tan controlada, encontrar a Coleman no sería fácil. El teniente Mark Hansen, del Departamento de Policía de Waukegan, fue un investigador principal del equipo especial. Esta área tiene muchos edificios abandonados, muchos conjuntos residenciales abandonados. Había muchos matorrales. Era de noche. Allí era muy fácil escapar y luego desaparecer. Esto sucedió en 1984. Para entonces no contábamos con helicópteros con luces de búsqueda, no teníamos infrarrojos y tampoco teníamos los recursos para rodear un área de ese tamaño por completo. La búsqueda continuó durante toda la noche. Pero después de 8 horas parecía que su sospechoso y su mejor oportunidad de encontrar a Vernita de 9 años se les había escapado de las manos. Desesperados por encontrar pistas, los investigadores saturaron los medios locales con detalles sobre el secuestro. La televisión y los periódicos publicaron fotografías de Vernita Witt, solicitando a cualquier persona que tuviera información que contactara al equipo especial. La noticia se extendió con mucha rapidez. Los investigadores se vieron inundados de avistamientos de Coleman por parte del público. La mayoría eran callejones sin salida. Pero un taxista que vio la foto de Vernita en las noticias se puso en contacto con el equipo especial. Recordaba haber recogido a Coleman y a la niña la noche de su desaparición. Él había asumido que eran padre e hija. El taxista los dejó antes de la medianoche cerca de un depósito de chatarra en la sección industrial de Waukegan. Sí, esa noche en particular. ¿A dónde los llevó? Los investigadores visitaron al gerente nocturno del depósito de chatarra. Soy el detective Hanson de la policía de Waukegan. Aquí está mi tarjeta. Les dijo que de hecho había visto a un hombre con una niña en la noche en cuestión. Sí, estaba con una niña pequeña caminando quizás por allá. Recordó que cerca de la medianoche los dos habían caminado tomados de la mano por la puerta lateral. En realidad no pudo ver el rostro del hombre, pero sí notó que él tenía una manera inusual de caminar. Una característica que los conocidos de Coleman habían descrito. El gerente nocturno identificó a la niña como Vernita Witt. Este hecho fue suficiente para permitir que el FBI emitiera una orden federal para Alton Coleman. Él se había llevado a Vernita atravesando fronteras estatales. También fue la última vez que alguien vio con vida a Vernita Witt. El equipo especial respondió con otra búsqueda masiva. Teníamos unos 150 agentes y detectives del FBI, tanto de Kenosha 7A como de Waukegan. Hicimos una búsqueda metódica en donde Coleman se le vio por última vez con Vernita. Esto incluyó el uso de perros que buscaron en el depósito de chatarra, búsqueda casa por casa y en los edificios abandonados en toda el área del centro de la ciudad, y no encontramos nada. Los investigadores sabían que estaba viva cerca de las 12 de la noche en la que desapareció. También sabían que Coleman estaba solo a la mañana siguiente a las 8 de la mañana, mientras se preparaba para su aparición en la corte. La pregunta era, ¿qué le pasó a Vernita durante ese lapso de 8 horas?
El agente especial del FBI, Jeff Shower, estaba en el equipo especial. Se esforzó para tratar de encajar las piezas. ¿Qué tan lejos pudo viajar con esta niña? Ella tal vez ni siquiera estuviera en Waukegan. Podría estar en otra ciudad, pero sabíamos que cuanto más esperáramos, todo podía tornarse mucho más sombrío. Coleman y Vernita parecían haberse esfumado. La noche del 19 de junio, 3 semanas después de la desaparición de Vernita, los investigadores recibieron una llamada de un hombre en Waukegan que estaba en un edificio abandonado buscando chatarra para vender. En el segundo piso de los apartamentos derruidos hizo un descubrimiento espantoso. El cuerpo de una niña yacía en el piso del baño. Alton Coleman, el principal sospechoso del FBI en el secuestro de Vernita Witt, de 9 años, de su casa en Kenosha, Wisconsin, seguía prófugo. A medida que la búsqueda de Coleman se intensificaba, un hombre que buscaba chatarra en un edificio abandonado en Waukegan, Illinois, se encontró con el cuerpo sin vida de una niña pequeña. El equipo forense llegó al edificio. Es aquí. Debajo de una manta, envuelta en una chaqueta masculina de pana, los investigadores encontraron a la niña. Sus manos, pies y cuello estaban atados con un cable de televisión. Por su avanzado estado de descomposición no pudo confirmarse su identidad, pero el agente especial Jeff Showers creía haber encontrado el cuerpo de Vernita Witt. La ropa coincidía con la descripción que la madre nos había dado. Aún llevaba los broches para el cabello que coincidían con lo que su madre había descrito que llevaba puesto esa última vez. También llevaba puesta una chaqueta de nylon verde. En el bolsillo de la chaqueta había boletos de una feria y sabíamos por una entrevista a su madre que la noche en cuestión Alton Coleman había llevado a Vernita Witt a la feria local. Mientras que los investigadores sospechaban que el cuerpo era de Vernita Witt, correspondía al equipo forense probar que esos restos eran los suyos. También necesitaban encontrar evidencia que pudiera señalar al asesino de forma concluyente. A partir de la ubicación del cuerpo, comenzaron el registro en círculos concéntricos, recogiendo cualquier cosa que pudiera usarse como evidencia. Los investigadores revisaron las paredes y marcos de las puertas en un esfuerzo por encontrar huellas. Deduciendo que quien movió el cuerpo a la habitación tuvo que entrar en contacto con la puerta, la sacaron de sus bisagras y la enviaron a los laboratorios del FBI en Washington, D.C. Bajo los microscopios del laboratorio, los forenses del FBI detectaron una huella digital en la puerta. Su comparación con las muestras que tenían en el archivo fue concluyente. La huella encontrada provenía de Alton Coleman. Los forenses también compararon las huellas tomadas de las manos de la niña con las extraídas de los libros escolares de Vernita Witt, que habían sido traídos desde su casa. Esa comparación también fue positiva. La búsqueda de Vernita había terminado. Los investigadores ahora tenían suficiente evidencia para emitir otra orden de arresto para Alton Coleman. Esta vez era por el asesinato de Vernita Witt. Ya sabíamos entonces que Alton Coleman era responsable de la muerte de esta niña y ahora no solo teníamos un secuestrador, sino también a alguien que había cometido un asesinato. Mientras se hacía la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Vernita Witt, un noticiario de televisión llamó la atención del agente Showers y el detective Hanson. Esta terrible noticia, Derek. Era una noticia sobre una niña que habían encontrado asesinada en Gary, Indiana. El agente Showers, creo que de inmediato, pensó que podría haber alguna conexión con Coleman. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el reportaje también se mencionó algo que los investigadores encontraron perturbador. Eran 2 asesinos y el segundo sospechoso fue descrito como una mujer negra. Los investigadores de inmediato sospecharon de la novia de Coleman, Deborah Brown,
que no había sido vista en semanas. ¿Podemos ver el mapa? Si los investigadores tenían razón, Alton Coleman y Deborah Brown habían recorrido 145 kilómetros desde el vecindario de su ciudad. Se estaban desplazando y estaban dejando cadáveres en su camino. Forma de transporte, y entonces así... En el hospital de Gary, Indiana, agentes de la policía del lugar interrogaron a Mary James, de 9 años, sobre la tarde del 16 de junio. Mary les dijo a los oficiales que ella y Janice Clay, de 7 años, estaban caminando hacia una tienda cuando un hombre y una mujer que conducían unas bicicletas se acercaron a ellas. Bien. Hola, escuchen, nosotros... La pareja se presentó. Les dijeron a las niñas que tenían algunos vestidos que podrían gustarles. También tenemos zapatos y adornos. ¿Les gustaría verlos? ¿Sí? Muy bien. Para recoger la ropa, Mary y Janice siguieron a la pareja hasta el bosque. ¿Y tú qué edad tienes? Mejórate. Está bien. Vamos a atraparlos, Mary. Sí. Mary estaba a punto de morir, pero logró arrastrarse hasta la calle. Quisiera mostrarte estas fotografías. Ella pudo identificar a Coleman, pero no pudo identificar a Brown en las fotografías enviadas por el FBI. Sin embargo, la descripción de la niña coincidía de forma exacta con la de Brown. Ahora los investigadores estaban tratando con 2 asesinos. Hasta ese momento habíamos considerado a Deborah Brown como una testigo porque ella había cooperado con nosotros en Waukegan. Nos había contado sobre Alton cuando le dijo que había hecho algo muy malo. Ella nos mostró la ropa que él llevaba puesta esa noche en que regresó, luego de haber pasado fuera toda la noche, regresando la mañana siguiente. Así que la considerábamos una testigo. Ahora sabíamos a partir de la investigación en Gary que probablemente ella lo estaba ayudando. Los investigadores no tenían manera de predecir el próximo movimiento de Coleman y Brown. Ambos asesinatos ocurrieron en comunidades de mayorías negras, vecindarios donde los dos podían mezclarse fácilmente, y se ganaban la confianza de las personas con rapidez. Eran personas sociables, tenían un encanto. No tenían que hacer ningún esfuerzo, siempre había sido algo muy sencillo para ellos. En la búsqueda de cualquier cosa que pudiera ayudarlos a localizar y detener a los asesinos, los investigadores consultaron a un especialista en perfiles de comportamiento del FBI. Para el especialista, los problemas legales de Coleman en Waukegan dieron lugar a esa escalada en su patrón de violencia. El hecho de haberse llevado a Bernita la noche anterior a una comparecencia en la corte por la violación de una adolescente de 14 años y de haberla secuestrado y asesinado después, lo vio como la indicación de que estaba respondiendo al estrés de su comparecencia en la corte, por lo que él continuaría asesinando por causa de la ira, el estrés y la furia. Los investigadores tenían motivos para temer que los 2 asesinatos fueran solo el comienzo de una feroz ola de crímenes. Para capturar al asesino en serie, el experto en perfiles sugirió una campaña nacional masiva de medios dirigida a las comunidades negras. Así que comenzamos una campaña publicitaria mostrando su fotografía, enviando fotos de Brown a los medios, emitiendo comunicados de prensa, haciendo todo lo que podíamos para exponer su rostro en primera plana. Nuestra esperanza era que alguien lo viera y lo entregara. ¿Qué pasa contigo, niño? Pero el equipo especial siempre estaba un paso atrás. El 8 de julio, los agentes recibieron información de los detectives de Ohio sobre una anciana de nombre Rose Wiggins, denunciando la desaparición de su hija. Rose explicó que más temprano ese día había ido a ver cómo estaba su hija y encontró la puerta cerrada con llave. Su joven nieto, James, estaba demasiado asustado para abrir la puerta. El detective lo convenció de que estaban allí para ayudarlo. Ahora no tenía nada que temer. Muy bien, ¿cómo estás? Venimos a hacerles unas preguntas. Muy bien. De inmediato, los oficiales comenzaron a revisar la casa de la madre desaparecida del niño. Mientras lo hacían, encontraron a Johnny, de 3 años,
tan asustado como su hermano mayor. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mientras tanto, James le contó al detective sobre el hombre y la mujer que habían estado en su casa. Sí, ellos estaban en la casa. Mira estas fotografías. El detective le mostró al niño las fotos de los sospechosos, Coleman y Brown. James los identificó a ambos como la pareja que estuvo allí la noche anterior. ¿Estás seguro? Muy bien. Gracias. En su búsqueda de la madre del niño, la policía encontró rastros de sangre en toda la cocina. Los rastros conducían al sótano. Sin saber quién o qué les esperaba, los investigadores siguieron el macabro rastro. En Ohio, al atender una denuncia de personas desaparecidas, la policía hizo un descubrimiento alarmante. El hijo pequeño de la madre desaparecida había identificado a los fugitivos Coleman y Brown como los que habían estado en su casa. Las paredes estaban manchadas de sangre. Procedieron con cautela sin saber si los sospechosos aún estarían acechando en el sótano sombrío. El rastro se detuvo en el lugar donde descubrieron los cuerpos de la madre y su hija, Virginia y Kimberly Blake, arrinconados en un hoyo debajo de la casa. Coleman y Brown no sabíamos dónde estaban y la violencia ligada a estos asesinatos y a las escenas del crimen se intensificaron. Los oficiales continuaron su búsqueda en la creencia de que sus sospechosos aún podrían estar en algún lugar de la casa. Pero parecían haber escapado, aunque dejando evidencias inequívocas, como mechones de cabello rizado. Tranquilo. James le contó a los investigadores que su madre Virginia había conocido a Coleman y a Brown más temprano ese día. ¿Cómo están, niños? Bien. Acabamos de mudarnos al vecindario, al final de la calle. La pareja se detuvo en la casa y jugó con los niños. Sí, nos gustaría. Vivimos al final de la calle. Vivimos por allá, estamos paseando en la bicicleta. Virginia los invitó a quedarse a cenar. Gracias. Era como cualquier otra tarde de verano en el vecindario. Virginia cocinaba mientras los niños jugaban y charlaban con sus nuevos amigos. James, de 8 años, vio cómo Coleman tomaba un cuchillo del mesón y lo guardaba en el bolsillo trasero. La cena está lista. ¡Qué bueno! A comer. Después de disfrutar juntos la cena, Coleman, Brown, James y su hermano menor se sentaron en la sala de la casa para mirar la televisión. Al final de las noticias de la noche, la historia de un par de asesinos sueltos apareció en la pantalla. Coleman de inmediato apagó el televisor y envió a los niños a la cama. Bien, vamos a la cama. Muy bien. Que tengan buenas noches. Mientras Kimberly y Virginia lavaban los platos. Consciente de la creciente atención de los medios, Coleman se dio cuenta de que él y Deborah necesitaban cambiar su aspecto. Encontró unas tijeras y se cortó el cabello. Coleman, con Brown a su lado, se acercó a la niña y su madre. Justo arriba, James y Johnny estaban dormidos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Arrastraron a la mujer asesinada y a su hija escaleras abajo y las pusieron en un hoyo. La presión iba en aumento.
se estaba volviendo cada vez más estresante porque aquí estábamos, por cuarta vez, ya acercándonos a ellos solo para descubrir más cuerpos. La táctica de Coleman y Brown estaba pensada para atrapar a las víctimas con la guardia baja. Cuando alguien llega a tu casa en bicicleta, piensas que es un vecino. Si están caminando, puede ser un poco sospechoso, pero si van en bicicleta, son del vecindario. De inmediato bajas la guardia. Las noticias de la madre y la hija asesinadas horrorizaron a la comunidad. La naturaleza salvaje de los asesinatos hizo que el FBI agregara una 11ª posición en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Eso ocurría rara vez. La posición número 11 estaba reservada a asesinos particularmente perversos, una descripción muy adecuada para Coleman y Brown. La magnitud de la importancia de esto es tal que hay 10 que son peligrosos, pero solo uno es tan peligroso que sin haber espacio para uno más, hacemos una excepción para que sea el número 11. Con toda la atención de los medios de comunicación nacionales sobre la pareja, sería difícil para ellos permanecer en el anonimato. Para resolver casos de fugitivos o encontrar personas, no hay nada mejor que la publicidad. Porque todo lo que se necesita es la llamada telefónica de una persona que dice, vi la fotografía y sé que es esta persona. Las llamadas telefónicas se recibían con más frecuencia y rapidez que nunca. Cualquier delito que coincidiera con la táctica de los sospechosos se dirigía hacia el cuartel del equipo especial. Con suerte podrían lograr adelantarse un paso a los fugitivos. Los investigadores estaban seguros de que Coleman y Brown se cansarían de una vida fugitiva y regresarían a un territorio familiar. Los agentes contactaron a todos los que estaban asociados a ellos en Waukegan. Nos pondríamos en contacto con ellos y les haríamos saber que aún los buscábamos. Iríamos y les diríamos que Alton y Debra estaban implicados en otro caso de asesinato con la esperanza de que eso los pusiera un poco más de nuestro lado. El 13 de julio, los investigadores locales respondieron a una llamada angustiante de emergencia desde un suburbio de Cincinnati, Ohio. Michelle Stone informó a los oficiales lo que sucedió ese día. Sí, los dos eran jóvenes y uno... Una pareja llegó a la casa de los Stone temprano esa mañana. Le dijeron al padre de Michelle, Jack Stone, que estaban interesados en comprar su remolque que estaba a la venta estacionado en la entrada. Tiene todos sus accesorios, es un buen remolque. La esposa de Jack, Anna, se reunió con ellos en el porche. Mientras Jack y Anna charlaban con ellos, Michelle se fue a trabajar. ¿Vendrás a cenar? Sí, claro. Está bien. Adiós. Cuídate, hija. Hasta luego. Adiós. Eso es todo lo que recuerdo. En realidad nunca los vi. Cuando llegó a casa más tarde ese día, Michelle notó que las bicicletas en las que la pareja había llegado aún estaban en el jardín. Y que el auto de su padre no estaba. ¿Mamá? Dentro descubrió que la casa de sus padres había sido destrozada. ¡Mamá! Ella llamó a su madre y a su padre. Al no recibir respuesta, su mente comenzó a acelerarse mientras atravesaba los vidrios rotos y apartaba los muebles desordenados en la habitación. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Cuando llamó al 911, Michelle pudo escuchar una voz débil que la llamaba desde otra habitación. ¿Papá? Al lado de la puerta del sótano, notó la huella ensangrentada de una mano. ¡Papá! ¿Papá, estás ahí? ¡Ayúdame! Ella bajó hacia el sótano en penumbras, sin saber qué o quién podría encontrar. ¡Mamá! Acostados, uno junto al otro, inmóviles en el piso, descubrió a sus padres. ¡Papá! Su padre Jack apenas estaba vivo.
Cuando tomó el pulso de su madre, levantó la sábana. Su madre, Anna, estaba muerta. Michelle se quedó junto a su padre hasta que llegara la ayuda. ¡Papá! Mi mamá tenía puesta una sábana sobre su cuerpo. Sus padres habían sido atacados y atados. La descripción que hizo Michelle de la pareja que se había detenido en la casa de sus padres ese mismo día coincidía con los fugitivos Coleman y Brown. Un equipo forense comenzó a trabajar en la recolección de pruebas. Entre los artículos había un par de zapatos de plástico junto a Anna Stone. Un avistamiento reciente de los sospechosos incluía una descripción de Brown usando estos mismos zapatos. Los forenses de la escena del crimen también recolectaron otras herramientas ensangrentadas que estaban alrededor del cuerpo. Más tarde, los investigadores confirmaron que la palanca se usó para matar a la señora Stone. Las huellas de Coleman estaban por todas partes. Él no hizo ningún intento de ocultar sus crímenes, pero no había nada que sugiriera hacia dónde se habían dirigido. Eran callejones sin salida. Cada vez que encontrábamos un cuerpo, ya se habían ido. No tenías idea dónde irían. No dejan indicadores de quién será su próxima víctima. Si querían algo sexual, podían secuestrar a un niño. Si necesitaban un vehículo, podían atacar a un adulto. Tan solo no lo sabíamos. El crimen contra los Stone demostró que la pareja también podía ganarse la confianza de personas fuera de los centros urbanos negros, donde habían encontrado a sus primeras 4 víctimas. Este descubrimiento solo complicó la investigación. Coleman podía encajar en cualquier lugar. Podían llegar en una bicicleta y comenzar a conversar, y él buscaría participar en un juego de cartas. Otras veces podían responder, querían comprar algo o tenían algo en venta. Él era una persona en extremo hábil, un verdadero estafador, y las personas confiaban en él. Además, viajaba con una mujer, por lo que las personas no sospechaban en lo más mínimo de él, como deberían haberlo hecho. Aunque la furia de Coleman continuó intensificándose, su habilidad para encantar a más víctimas se mantenía constante y no mostraba ningún signo de que se cansara de matar. Había transcurrido 1 mes y medio desde que Alton Coleman y Deborah Brown se embarcaban en una matanza que había dejado 5 víctimas muertas. En Cincinnati, Coleman atacó a una mujer y su esposa, asesinándola a ella y a su esposo aferrándose a la vida. Su auto no estaba. De inmediato se lanzó una alerta por el vehículo. 2 días más tarde, un trabajador agrícola descubrió el automóvil abandonado en su propiedad en Lexington, Kentucky, a unos 170 kilómetros del crimen en Cincinnati. En menos de 2 días, los fugitivos habían recorrido cientos de kilómetros a través de 2 estados. El bombardeo mediático por parte del FBI estaba dejándolos con pocos lugares para esconderse. Pero la pareja parecía dirigirse más lejos de su casa en Illinois, no más cerca como esperaban los investigadores. Cuando hablas de Alton Coleman y Deborah Brown, no era una máquina de matar normal. Una máquina de matar normal asesina a una sola persona. Pero ahora teníamos a 2 trabajando juntos. Se apoyaban mutuamente. Ese era el problema que teníamos y no podíamos separarlos ni hablar con ninguno de ellos. A sabiendas de que Coleman al final necesitaría robar un automóvil, el FBI saturó el área de Lexington, Kentucky. No tuvieron que esperar mucho por señales de que Coleman aún estaba en la ciudad. En el estacionamiento de un hotel, el profesor Olaine Carmichael fue agredido y su automóvil robado. Una pareja lo obligó a entregar su dinero y las llaves del auto.
Dejando al profesor herido, pero aún con vida, se alejaron a toda velocidad. Después de recibir atención médica, la policía le pidió a Carmichael que observara imágenes policiales que incluían a los fugitivos más buscados del FBI. Sin vacilar, señaló a Coleman y a Brown. El FBI estaba ahora a solo unas pocas horas detrás de los fugitivos. Se emitió una solicitud de búsqueda para el auto de Carmichael. En cuestión de horas, recibieron una respuesta. Provenía de la policía de un pueblo de Ohio cerca de la frontera con Kentucky. El auto del profesor fue encontrado abandonado detrás de algunos edificios vacíos. Coleman y Brown, sin embargo, no estaban a la vista. Para los agentes experimentados, encontrar el auto en Ohio significaba que Coleman y Brown probablemente estarían de regreso a casa. Nuestro instinto nos decía que él iba a volver a casa. Puede que no regresara a Waukegan, pero quizás iría a un lugar en el que se sintiera cómodo. Él nunca había estado en Gary, Indiana. Nunca estuvo en Detroit. Tampoco en Toledo. Él nunca había estado en Cincinnati, Dayton, Ohio, Lexington o Kentucky. En algún momento, él se iba a cansar y querría volver a lo conocido. O en algún lugar donde se sintiera cómodo. De inmediato, el FBI preparó una red para atraparlo. Agentes y agentes policiales de varios estados unieron fuerzas para rastrear a Coleman y a Brown, mientras se dirigían a su casa en Illinois. Los informes de vehículos robados o de asaltos recibían atención inmediata. Adelante. ¿Cómo está, señora? Soy el oficial de patrulla. Un oficial en Dayton, Ohio, respondió a un reporte que involucraba un asalto y un automóvil robado. Fue una jovencita. Venga conmigo, permita que el médico lo atienda. La llamada provino de una pareja de ancianos, el reverendo y la señora Gay. El reverendo Gay había sido golpeado salvajemente. Venga, por favor, para que puedan revisarlo. La señora Gay le dijo al oficial que una pareja joven, que habían conocido semanas antes, irrumpió en su casa. Después de golpearlos, los atacantes exigieron las llaves de su camioneta. Según la descripción, los atacantes fueron Coleman y Brown. Llegaban nuevas pistas a un ritmo vertiginoso. Coleman y Brown aún estaban fuera de su alcance. Pero el FBI estaba empezando a cerrar la brecha. El día posterior al ataque en Ohio, los detectives involucrados en la red de búsqueda del FBI encontraron una camioneta que había sido abandonada cerca de un lavado de autos en Indiana. Pertenecía al reverendo Gay. Más tarde ese día, algunos trabajadores viales que trabajaban a la orilla de la carretera Interestatal 65, en las afueras de Sionville, Indiana, hicieron un descubrimiento espantoso. Era el cuerpo de un anciano que había sido reportado como desaparecido de su casa en Indiana. Lo encontraron el día de su cumpleaños número 77. La evidencia que estaba en la escena del crimen era inequívoca. Coleman y Brown habían cobrado otra vida. El cuerpo fue encontrado a menos de 10 kilómetros del terreno donde vivía la pareja. Los fugitivos más buscados del país habían regresado a casa y el FBI estaba esperándolos. Al parecer fue un solo disparo por la espalda. Durante 7 semanas, Coleman y Brown atacaron y mataron a víctimas en 6 estados diferentes. Mientras los investigadores trabajaban en las escenas del crimen, decenas de oficiales y agentes del lugar organizaron una redada para atraparlos en su camino de regreso a sus hogares en Illinois. La agresiva campaña mediática estaba haciendo impacto. El 20 de julio en Evanston, Illinois, un hombre avistó a Alton Coleman con Deborah Brown en el parque Mason. Mientras la esperó con el automóvil en marcha, su amiga llamó a la policía. Sí,
Era la llamada telefónica que los investigadores habían estado esperando. Este hombre había ido a la escuela con Alton Coleman. Sabía sin un ápice de duda que el hombre que cruzó la calle frente a él era Alton Coleman. La policía de Evanston respondió. Solo unos cuantos metros se interpusieron entre la ley y Coleman y Brown. Con sorprendente facilidad pudieron acorralar a Coleman. Él insistió en que tenían al hombre equivocado. Un segundo par de oficiales rodeó a Brown. Cuando se le preguntó, ella dio un par de nombres diferentes para ella y Coleman. ¿Cuál es su nombre? Trina Williams. Después de encontrar un cuchillo y una identificación falsa, los agentes llevaron a Alton Coleman a la estación de policía. Las otras unidades, cuando atrapen a la mujer, puede tener un arma en su bolsa. Asegúrense de revisarla muy bien y con cuidado. Al revisar el bolso de Brown, se descubrió una pistola calibre .38. 523-607, encuentren. El arma era todo lo que necesitaban para esposarla y arrestarla. ¿Es todo? No tengo armas. No estoy armada. Dos de los criminales más buscados por el FBI fueron arrestados sin incidentes. Después de casi 2 meses, la violenta locura había terminado. Coleman siguió insistiendo en que no había estado en ninguno de los lugares donde ocurrieron los asesinatos, pero la evidencia forense recopilada durante las últimas 7 semanas demostró lo contrario. Alton Coleman fue acusado por el delito federal de secuestro de Vernita Witt, seguido de cargos de homicidio en otros 3 estados. Deborah Brown también fue acusada por su papel en los asesinatos. Mientras los investigadores del equipo especial observaban, Coleman fue desnudado y le fue encontrado un cuchillo con rastros de sangre. ¡Tiene un cuchillo! ¡Lo tengo! Estaría relacionado con otro asesinato más, el de la niña de 15 años de Ohio, Alice Myers. El fiscal del estado de Illinois, Matthew Chancey, recibió la tarea de enjuiciar a Alton Coleman. En su mente, el motivo era simple. Con Vernita Witt, él cruzó un umbral y una vez lo cruzó, fue muy fácil para él. Y yo creo que lo disfrutó. Y ya no era por lo fácil, era algo que ya le gustaba hacer. Así que buscó cada oportunidad que pudo para repetir eso. Juntos, Coleman y Brown habían arrancado 7 vidas. 3 estados buscaron quitarles las suyas. Brown fue juzgada por separado. Ella fue sentenciada a cadena perpetua. Hasta el final siempre apoyó a Coleman. En la audiencia de sentencia de Coleman por ese asesinato, ella testificó en su nombre que ella había cometido el asesinato, y no él en un intento obvio de salvarlo. No funcionó. El horror ocasionado por Coleman y Brown había cubierto más de 2,000 kilómetros en 6 estados. Para la agente especial Verdina Pasanelli, la intensidad de la búsqueda del FBI evitó más asesinatos innecesarios. Debido a la investigación masiva que ejecutamos y a la publicidad que hicimos, él fue capturado a las 7 semanas, luego de que todo comenzó. Si no hubiéramos hecho eso, si no hubiésemos entendido esto de inmediato, quién sabe por cuánto tiempo habría seguido asesinando personas. Al final, Alton Coleman recibió 4 sentencias de muerte. Fue enviado a una prisión de Ohio, donde fue ejecutado el 26 de abril de 2002.